Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 12 de febrero de 2020. Comenzamos. Hoy se hará pública la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía, mientras el Papa ha dicho que él piensa lo mismo que Juan Pablo II sobre el sacerdocio. El cardenal de Colonia, Boelki, ha asegurado que el sínodo alemán es una asamblea protestante. El líder de los laicos de su diócesis le ha dicho que no le obedecerán. Sobre el sínodo alemán también se han pronunciado los cardenales Cordes y Müller. El primero ha dicho claramente que el peligro de cisma es muy grande. El presidente norteamericano Trump ha puesto en marcha una alianza de naciones para defender la libertad religiosa en el mundo. De momento hay 27 adheridas. Querida Amazonía, la exhortación postsinodal se hará pública hoy, mientras el Papa Francisco ha afirmado que él piensa como San Juan Pablo II sobre el sacerdocio. Sobre el celibato de los sacerdotes, Francisco piensa lo mismo que Juan Pablo II. Lo define como un regalo, una gracia decisiva que caracteriza a la Iglesia latina y no un límite. El Papa lo dice en las páginas de San Juan Pablo Magno, libro que fue presentado ayer. En el libro, a través de la entrevista dada al padre Luigi María Epícoco, emergen las afinidades entre los arzobispos de Cracovia y Buenos Aires, ambos traídos de países lejanos, para asumir el papado. Basta con leer mis cartas del Jueves Santo o las homilías que he pronunciado a lo largo de los años como obispo de Buenos Aires, para ver cómo hay una sintonía total con San Juan Pablo II con respecto al sacerdocio, asegura el Papa Francisco en el libro. Ante quienes dicen que hoy la dimensión horizontal del sacerdote, la sensibilidad y el compromiso social han tomado demasiado espacio a expensas de la dimensión espiritual y trascendente, Francisco dice que la oración y la proclamación de la palabra son la tarea fundamental de todo sacerdote. Francisco dice que está convencido de que el celibato es un regalo, una gracia y, caminando tras Pablo VI y después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, siento fuerte el deber de pensar en el celibato como una gracia decisiva que caracteriza a la Iglesia Católica Latina y reitera, es una gracia, no un límite. El cardenal Boelki, arzobispo de Colonia, ha calificado de protestante el sínodo alemán. El líder de los laicos de su diócesis ha dicho que eso le hace quedar desautorizado. En una entrevista, el arzobispo de Colonia, cardenal Boelki, ha manifestado que sus peores temores sobre la asamblea sinodal de la Iglesia en Alemania se han cumplido, porque es un parlamento típico de una Iglesia protestante. Se ha demostrado que los fundamentos eclesiológicos de la Iglesia ya no son relevantes. Básicamente se ha constatado que se da una comprensión de la Iglesia que es la de los protestantes. Esto hace que sea difícil ver en qué consiste la Iglesia católica, afirma. Esto supondrá una gran dificultad para los fieles. Dependerá de nosotros los obispos. Será importante que cumplamos con nuestra responsabilidad, con lo que se nos ha ordenado hacer. Será una cuestión de fortalecer lo apostólico que nos ha sido confiado y de dar testimonio de la fe y la enseñanza de la Iglesia, dijo el cardenal. La disidencia del cardenal Boelki frente al peligroso camino sinodal ha tenido contestación en casa. Tim Kurzbach, presidente del Consejo Diocesano de Católicos en la Archidiócesis de Colonia, ha salido en defensa del sínodo y en oposición a su arzobispo. Este viaje ya no se puede detener, asegura Kurzbach.
Me temo que el arzobispo está destruyendo la autoridad de su cargo episcopal al no tratar de convencer a la congregación con buenos argumentos. Hace tiempo que debería haberse dado cuenta de que, reconocido que el mero cargo ya no establece la autoridad, añadió. Los cardenales Cordes y Müller también se han pronunciado sobre el sínodo alemán. Para el primero hay gran riesgo de cisma. El segundo dice que es un suicidio. El cardenal Müller ha dado su opinión sobre lo que puede ocurrir con la Iglesia en Alemania tras la primera sesión de la Asamblea Sinodal. El purpurado lo ha calificado como acto suicida. El prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe denunció que la Asamblea está revocando la Constitución Divina de la Iglesia. En un acto suicida, la mayoría de la Asamblea votó a favor de que sus decisiones sean vinculantes incluso si contradicen la doctrina católica. El cardenal Müller ha vuelto a criticar el funcionamiento de la Asamblea Sinodal porque, según él, anula el orden jerárquico de la Iglesia, ya que los laicos tienen más miembros con derecho a voto que los obispos y otros clérigos. Esto privaría a los obispos de la tarea sacramental de enseñar, dirigir y santificar. Por su parte, el cardenal Cordes, presidente emérito del Pontificio Consejo Cor Unum, advierte que la vía sinodal abierta en Alemania abre la posibilidad de un cisma. Aunque de palabra los portavoces siempre afirman su catolicidad, los temas de discusión en las diócesis y a nivel nacional son en gran medida una cuestión de competencia de la Iglesia universal. Por lo tanto, no están a disposición para una Iglesia local, añadió. El gravísimo daño de este proceso, siguió diciendo, radica en querer sugerir, impulsado por los medios anticatólicos o ateos, la idea de una nueva Iglesia, una institución para difundir una filantropía intramundana, teniendo como fines ecologías, justicia y paz. Por iniciativa del presidente Trump, 27 naciones han firmado una alianza en defensa de la libertad religiosa en el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha anunciado una nueva alianza internacional por la libertad religiosa de la que formarán parte 27 naciones. Pompeo dijo que forman parte de la alianza socios de ideas afines que valoran y luchan por la libertad religiosa internacional para cada ser humano. La iniciativa abogará por la libertad de religión o de creencias para todos, lo que incluye el derecho de las personas a tener cualquier creencia o ninguna, cambiar de religión o creencia y manifestar su fe en una religión o creencia, ya sea solo o en comunidad con otros, lo que incluye el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza. Juntos decimos que la libertad de religión o de creencias no es un ideal occidental, sino verdaderamente la piedra angular de toda sociedad y forma parte de los derechos humanos, declaró Pompeo. Según explicó un alto funcionario del Departamento de Estado, en las últimas décadas han visto un deterioro de los derechos humanos, el derecho fundamental de la libertad religiosa siendo uno desde el que realmente se puede construir y expandir los otros derechos humanos, necesitaba ser restablecido. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la tensión creciente que se vive en Alemania con motivo del sínodo que allí se está celebrando. No sé si estamos ante el principio del fin o ante el fin del principio, y esto no es un juego de palabras. Después del concilio hubo una doble interpretación de los documentos conciliares, una interpretación en continuidad, esa hermenéutica de la continuidad de la que habló el Papa Benedicto XVI, y una interpretación, una hermenéutica de ruptura. Para algunos, el concilio era una etapa importantísima de la vida de la Iglesia y tenía que ser leído en continuidad con lo anterior, empezando por la palabra de Dios. Pero para otros, que leían el concilio con lo que se llamó después el espíritu del concilio, el concilio era un principio nuevo.
lo viejo, lo preconciliar, y ahí se incluía todo, lo preconciliar estaba pasado, había que desecharlo. De una manera o de otra, con más o menos franqueza. Ese espíritu del concilio, esa lectura en ruptura con todo lo anterior de los documentos del concilio, dio lugar poco a poco a otro tipo de iglesia que ahora ya se denomina abiertamente la nueva iglesia. Y estos años han convivido con muchos roces y tensiones esas dos iglesias dentro de la Iglesia católica. Han convivido en la práctica, jurídicamente es la misma iglesia, pero en la práctica había dos iglesias, hay dos iglesias distintas. Esta situación yo creo que está a punto de terminar, y lo que no sé es lo que viene después. Por eso digo, no sé si estamos ante el fin del principio y a partir de ahora vendrá la nueva iglesia y por lo tanto la lectura de discontinuidad, de ruptura del Concilio Vaticano II, pero ya de una forma abierta y oficial, o vendrá, por el contrario, el final del principio y se volverá a una lectura en continuidad, es decir, a una tradición, a unas raíces que den siempre nuevos frutos, pero que no sea una traición, una ruptura con todo lo anterior. ¿Por qué digo todo esto? Porque está a punto de salir la exhortación apostólica postsinodal del Sínodo de la Amazonía. Está a punto de salir, hay rumores de todo tipo, si se acepta el celibato, si se acepta el sacerdocio de los casados, o si por el contrario no, o si se acepta solo como casos muy excepcionales y además sujeto a algún tipo de normativa que dependa directamente del Vaticano. En este momento, sinceramente, solamente unas cuantas personas lo saben y hemos vivido una semana con todo tipo de rumores. Pero lo que sí se sabe es lo que está pasando en el Sínodo de Alemania. Es tan grave la situación que el cardenal arzobispo de Colonia, cardenal Belki, ha dicho claramente que el Sínodo alemán es una asamblea protestante y que él en estas condiciones no va a aceptar lo que ese sínodo concluya, que además se ha atribuido en contra de la petición del Papa, en contra de la petición del prefecto de obispos, cardenal Wellet, se ha atribuido la posibilidad de legislar sobre cosas que competen a la Iglesia universal, por ejemplo, el sacerdocio de las mujeres. Otro cardenal alemán, el cardenal Miller, ha dicho también esta semana que ese sínodo alemán es una asamblea suicida. El que ha dicho que es protestante, el otro ha dicho que es suicida. El cardenal Cordes, también alemán, ha dicho también esta semana que el cisma está ya preparado. Y otro cardenal de lengua alemana, en este caso el cardenal Koch, que preside el Pontificio Consejo para el Diálogo Ecuménico, ha echado un jarro de agua fría a un documento ecuménico elaborado entre la Iglesia Católica Alemana y la Iglesia Luterana en Alemania sobre la intercomunión, diciendo el cardenal Koch que eso no es posible y que lo que dice ese documento de que son equiparables la cena luterana a la misa católica no tiene por dónde cogerse. En el lado contrario, también ha habido serias y fuertes manifestaciones. Ahí me parece que la más grave es la del líder de los laicos de la diócesis de Colonia. Mientras el arzobispo decía esto es un sínodo protestante, una asamblea protestante, el líder de los laicos de Colonia le ha dicho a su arzobispo que está totalmente desfasado, que lo del sínodo no hay quien lo pare y que él ya no tiene ninguna autoridad sobre la diócesis. Yo no me imagino al líder de laicos, que no sé exactamente muy bien qué poder tendrá, no me imagino al líder de laicos de Madrid o de Barcelona o de cualquier diócesis española, y supongo que ninguna del resto del mundo, diciéndole abiertamente los medios de comunicación a su arzobispo o a su obispo o a su cardenal, diciéndole que no tiene autoridad ninguna en la diócesis. No me lo imagino, porque supongo que inmediatamente, si se atreviera a decirlo, quedaría destituido. En Alemania no. Esto es un signo de lo que está pasando. En Austria, también lengua alemana,
porque parece que todo se cuece en torno al Rin. Bueno, pues en Austria un obispo recién elegido, recién consagrado, no solamente elegido, a los 4 días de ser ordenado obispo, ha hecho unas declaraciones diciendo que él quiere el sacerdocio, el celibato opcional, que quiere el sacerdocio para los casados. Esta es la situación. Es, repito, una situación de tal confrontación que o estamos ante el final de un principio que va a continuar ya como iglesia nueva, como ruptura total con lo que hemos vivido hasta ahora durante 2000 años, o estamos ante el principio de esta etapa de confusión que llevamos viviendo 50 años. No es que la cuestión del celibato sea absolutamente decisiva, es que hay curas casados en la Iglesia Católica de rito griego, por ejemplo. Benedicto XVI aceptó que el ordinariato, los que venían de la Iglesia anglicana y eran sacerdotes casados, fueran ordenados de nuevo, pero pudieran seguir viviendo como casados. Es que eso, para unos y para otros, está siendo interpretado como un dique de contención. Si ese dique se rompe, repito, lo interpretan unos, lo interpretan otros, si ese dique se rompe, vendrá luego todo lo demás. Y en todo lo demás, lo decía hace unos días, en todo lo demás viene todo lo que ya tienen las iglesias protestantes, singularmente la iglesia luterana, todo, repito, se cuece en Alemania, vendrá todo lo demás, vendrá una lectura del concilio en ruptura, una hermenéutica de discontinuidad, de ruptura con la palabra de Dios y con la tradición anterior. Yo creo que el Papa es muy consciente de esto. El Papa sabe que aceptar, en este caso, que en una región remota se puedan ordenar casados, va a suponer inmediatamente el fin del celibato, obligatorio para el resto de la Iglesia, porque las excepciones se van a multiplicar. Por eso no me parece casualidad. Justamente en esta semana se haya anunciado que aparece un libro, entrevista al Papa Francisco, sobre San Juan Pablo II. Y que en ese libro el Papa Francisco haya dicho que está en completa sintonía con San Juan Pablo II sobre el misterio del sacerdocio. Ese don y misterio que es el sacerdocio, que piensa lo mismo que San Juan Pablo II sobre el sacerdocio, incluido el celibato sacerdotal. Lo vamos a ver de todas las formas dentro de poco, seguramente en la semana próxima. Creo que, repito, estamos en un momento decisivo, principio del fin de un tipo de iglesia que va a ser sustituida por la nueva iglesia de corte alemán, y no son palabras mías, según el cardenal de Colonia, una iglesia protestante, o final del principio de estos 50 años donde han convivido dos iglesias y donde ahora se pondrá de manifiesto cuál es la que tiene que seguir adelante. Tenemos que rezar, lo pido de verdad, tenemos que rezar. Y tenemos que rezar de una forma especial por el Papa Francisco. Él humildemente pide oraciones, tiene una grandísima responsabilidad, no puede estar solo en este momento. Tenemos que rezar por la Iglesia, tenemos que rezar por el Papa. El momento que vivimos es muy importante, hay que pedirle a Dios que nos ayude a todos y que ayude especialmente a los que están al frente de la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.